¿Y si te dijera que el Génesis que has leído toda tu vida no es el verdadero comienzo? Suena a teoría conspirativa, ¿verdad? Pero espera, porque esto no viene de foros oscuros ni de rumores de internet, sino de antiguas tradiciones que han sido cuidadosamente resguardadas por siglos. Según ciertos sabios, hay un capítulo perdido, un libro escondido, un fragmento sagrado que fue removido intencionalmente por quienes sabían demasiado. Este capítulo no habla de animales ni de jardines, sino de seres de luz, guerras en el cielo y una creación espiritual que colapsó antes de que Adán siquiera respirara. No es solo que falte una página, falta una dimensión entera. Y si eso es cierto, todo lo que crees sobre el bien, el mal, el propósito humano y la redención, podría tener un significado mucho más profundo de lo que jamás imaginaste. En este video, vas a conocer esa historia prohibida. Una narrativa poderosa que une la Cábala, el Zohar, el libro de Enoc y otras escrituras selladas que apenas están saliendo a la luz. Vamos a desenterrar los secretos que los sabios de Israel prefirieron ocultar, quizás porque sabían que, una vez revelados, nada volvería a ser igual. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede sacudir tus cimientos espirituales. Pero te advierto, este conocimiento no es para espectadores pasivos. Es para buscadores. Para los que sienten que algo falta. Para los que presienten que hay una historia antes del principio y están listos para leerla. ¿Te has dado cuenta de que el libro de Génesis no empieza explicando el origen de todo, sino que nos lanza de golpe a un escenario caótico, oscuro y cubierto de aguas profundas? Es como si llegaras a una película justo cuando la trama ya está en llamas. Esta introducción, lejos de ser un simple recurso literario, levanta cejas entre aquellos que han estudiado con detalle las escrituras selladas. Porque si Dios es orden, ¿por qué comenzar con desorden? ¿No será que el verdadero comienzo está escondido? Algo se siente ausente, como si nos hubieran robado el prólogo más importante de la historia. Y es que hay quienes sostienen que este inicio abrupto no es casualidad, sino una pista. Un indicio de que hubo algo antes del caos. Algunos sabios afirman que existió un capítulo perdido, un Génesis oculto, una historia antes del principio. Una dimensión anterior que fue velada, quizás para proteger verdades que aún no estamos listos para comprender. Y cuando uno empieza a conectar los puntos, se da cuenta de que el caos no fue la causa, sino la consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Bueno, ahí empieza a ponerse interesante. Imagina por un momento que estás leyendo una saga y te saltas el primer tomo. Entiendes cosas, claro, pero todo parece desconectado, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Sin ese libro escondido, las piezas del rompecabezas no encajan del todo. ¿Por qué la humanidad cae tan rápido? ¿Por qué la serpiente ya está ahí? ¿Por qué hay un Edén cercado? Preguntas que solo tienen sentido si admitimos que hubo una historia previa. Una guerra en el cielo, una rebelión celestial, una caída antes de Adán. Pero ese HHH, de eso casi nadie habla. Y sin embargo, esa ausencia es tan reveladora como una presencia. Porque en los silencios del Génesis resuenan los ecos de una creación espiritual, de seres de luz, de eventos cósmicos que alteraron la estructura misma del universo. ¿Y si el caos del principio fuera la huella de una ruptura anterior? ¿Una Chevirata Kelim, quizás? Hay quienes dicen que sí. Pero para llegar a esa conclusión, tenemos que ir más fondo. Porque justo después de este velo oscuro, comienza a brillar una luz extraña, una luz primordial, llamada Oradmon. Dicen que el silencio también habla. Y cuando ciertos textos milenarios guardan silencio sobre un pasado espiritual, hay quienes comienzan a sospechar. ¿Por qué será que algunos libros antiguos, como el Zohar, el Sefer HaRazin o el libro de Enoc, parecen hablar en susurros sobre una creación previa, no física, sino espiritual? Algunos fragmentos hablan de un Oradmon, una luz primordial que lo antecedía todo. Una especie de Génesis oculto, suprimido con intención. ¿Y quién tendría interés en borrar ese primer capítulo? Ahí es donde la historia se vuelve aún más mística y peligrosa.
En estas tradiciones, se menciona un pacto eterno entre seres de luz y el Creador. Pero no todo salió como estaba planeado. Hubo una rebelión celestial, una fractura entre lo divino y lo creado. No estamos hablando de ángeles con tridentes, sino de inteligencias lumínicas, entidades que habitaban una dimensión anterior a nuestro tiempo lineal. Y cuando ese pacto se rompió, todo se vino abajo. Como cuando una empresa gigante colapsa por una traición interna. Excepto que aquí, el colapso afectó realidades enteras. Y la historia oficial decidió omitirlo. Lo curioso es que no estamos hablando de cuentos medievales, sino de sabiduría oculta cuidadosamente preservada en la tradición mística judía. Estos textos no están hechos para lectores apurados. Exigen tiempo, meditación y, sobre todo, humildad. Porque te confrontan con una idea incómoda, que el mundo que conocemos es apenas la superficie de algo mucho más profundo. Si te interesa adentrarte en esto, comienza por el Zohar y el libro de Enoch. Léelos con calma, como quien escucha a un anciano sabio contar un secreto que ha guardado toda su vida. Y aunque suene a fantasía, la idea de una creación espiritual anterior no es tan loca como parece. De hecho, muchas de nuestras preguntas sobre el mal, el sufrimiento y la dualidad humana solo empiezan a tener sentido si aceptamos que hubo una caída antes de Adán. Que no somos el comienzo, sino una respuesta. Una especie de plan B cósmico. Pero antes de adelantarnos, necesitamos entender qué sucedió exactamente con esa luz que no pudo ser contenida. Ahora imagina que todo el universo fue, en algún momento, un contenedor de luz divina. No de luz como la del sol o una lámpara, sino una energía viva, consciente, pura. Según las enseñanzas de la Cábala, esta luz, llamada Oradmon, fue vertida en vasijas especiales. Pero aquí viene el giro. Esas vasijas no soportaron su intensidad y ¡boom!, se rompieron. A este evento se le llama Chevirat HaKelim, o la ruptura de los vasos. Suena abstracto, lo sé, pero es como si trataras de cargar lava ardiente en copas de cristal fino. Era cuestión de tiempo. Este suceso, según los sabios del misticismo judío, no fue el fin, sino el principio de todo lo que vino después. Esa explosión cósmica dispersó fragmentos de luz y oscuridad en toda la creación. Ahí se esconde el misterio divino. El universo, tal como lo conocemos, es un acto de reparación, no una construcción desde cero. No es una fábrica nueva, es un taller restaurando una obra fracturada. ¿Y sabes qué? En cierta forma, todos nosotros somos esos pedacitos de luz intentando volver a casa, navegando entre escombros invisibles. Lo fascinante es que esto no es solo un relato esotérico. Tiene aplicaciones prácticas. Si cada acción buena que haces, como perdonar, amar, ayudar, decir la verdad, sirve para reconstruir esas vasijas, entonces tu vida diaria tiene un peso cósmico. Tikkun Olam no es solo una linda frase hebrea, es una invitación a participar en la redención cósmica. Así como un mecánico restaura un auto clásico con paciencia y propósito, cada uno de nosotros tiene la misión de restaurar el alma del mundo. Pero para eso, primero hay que saber que está rota. Y aquí es donde el relato se pone aún más desafiante. Porque si el universo ya venía dañado desde antes del Edén, entonces la historia de Adán y Eva no es el inicio del pecado, sino una continuación. Una segunda caída, quizás. Una especie de eco de esa rebelión celestial original. Por eso tantos textos hablan de una dimensión anterior, de una historia antes del principio. Y si lo pensamos bien, tal vez toda la humanidad fue creada con una única misión: armar ese rompecabezas místico que fue hecho pedazos mucho antes de que existiera el primer hombre. Si el universo fue fragmentado por una luz que no pudo ser contenida, entonces tiene sentido pensar que alguien debía encargarse de recoger los pedazos. Y ahí entra la humanidad. Según las enseñanzas más profundas de la tradición mística judía, Adán no fue creado solo para habitar un jardín bonito y nombrar animalitos. No, amigo, fue creado para algo mucho más grande. Fue diseñado como el primer restaurador. Un alma hecha a imagen del Creador, con la tarea de reparar los errores de una dimensión anterior.
una especie de agente de Tikkun Olam con conciencia espiritual y manos humanas. Pero, claro, no es tan fácil como parece. Porque reparar no es solo juntar lo roto, es entender por qué se rompió. Y ahí está el desafío. En la vida diaria, lo vivimos todo el tiempo. Relaciones que se quiebran, decisiones mal tomadas, oportunidades perdidas. Todo eso, desde esta perspectiva, no es castigo, es entrenamiento. ¿Quieres practicar el Tikkun? Empieza por algo sencillo. Reconcíliate con alguien con quien tienes una cuenta pendiente. Dona algo a quien no puede devolvértelo. Haz un acto de bondad sin esperar aplausos. Créeme, cada gesto vibra más allá de lo visible. Adán cayó, sí, pero incluso en su caída, dejó una semilla, una promesa, como si dijera, no lo logré, pero vendrán otros. Y vinimos nosotros, no con túnicas de lino ni espadas de fuego, sino con dudas, miedos y celulares en el bolsillo, pero también con la chispa divina que nos permite transformar lo cotidiano en lo eterno. La redención cósmica no es un evento hollywoodense con rayos y truenos, es lo que pasa cuando eliges el bien, aun cuando nadie te está mirando. Y esa es una de las verdades ocultas que pocos se atreven a enseñar. ¿Y qué pasa si el plan de restauración incluía no solo a los humanos, sino a un redentor preexistente? Alguien que ya estaba antes de Adán, antes de la ruptura, antes incluso del tiempo. Alguien que dijera, yo me encargo de todo lo que ustedes no puedan reparar. Porque sí, hay momentos en los que nuestras manos ya no alcanzan. Y ahí es cuando entra una figura que muchos conocen, pero pocos comprenden. Cuando Jesús dijo, antes de que Abraham existiera, yo soy, no estaba lanzando una frase poética para impresionar. Estaba revelando algo que rompe todos los esquemas, que su existencia no comenzó en un pesebre, ni siquiera en el Génesis físico, sino en un plano anterior. En ese capítulo perdido que no se encuentra en nuestras Biblias comunes, pero que resuena en las profundidades de la tradición mística judía. Jesús preexistente, como una extensión viva del Oradmon, esa luz primordial que antecede toda forma y materia. Él no aparece en la historia. Él es la historia. Y si aceptamos eso, entonces Él no vino solo a perdonar pecados, como muchos creen. Vino a redimir el colapso original. No solo el de Adán, sino el de los seres de luz que rompieron el equilibrio en aquella rebelión celestial. Vino a restaurar lo irrestaurable. Como un artesano divino que no solo conoce el diseño original, sino que también posee las herramientas para reconstruir lo invisible. Es por eso que los evangelios, aunque velados, están cargados de códigos que remiten a sabiduría oculta, a la restauración espiritual, al Tikkun Olam llevado al extremo. Lo más loco es que muchas veces buscamos a Jesús en los lugares equivocados, en los dogmas, en los ritos vacíos, en los templos de piedra. Pero quienes entienden su papel en la redención cósmica lo encuentran también en lo cotidiano, en una mirada compasiva, en una decisión justa, en el silencio de quien elige no herir. Él no solo camina sobre las aguas del lago de Galilea, camina sobre las aguas profundas del caos inicial. El mismo caos que aparece en ese Génesis oculto, donde el espíritu ya se movía buscando restaurar lo que fue deshecho. Y si Él es el que estuvo antes de todo, entonces todo lo que vino después es parte de su plan. Un plan que no ha terminado. Porque si hay algo que los sabios nunca pudieron ocultar, es que la historia sigue escribiéndose. Que hay verdades ocultas aún esperando ser reveladas. Que hay capítulos no leídos, libros escondidos, y profecías apocalípticas que susurran desde el fondo de los siglos. ¿Estás listo para descubrir lo que viene después? Ahora que ya sabes que existe un capítulo perdido, un Génesis oculto y una guerra anterior al Edén, ¿vas a seguir leyendo la historia como si nada? ¿O vas a buscar las piezas que faltan para ver el cuadro completo? La verdad es que tú no estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti vibra con estas verdades ocultas. Porque sabes que el mundo no es solo lo que ves, sino también lo que eliges descubrir. Entonces dime, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a dejarlo guardado en tu mente como una curiosidad más?
¿O vas a comenzar a reparar tu mundo desde lo que hoy entendiste? Pregúntate, ¿cuántas veces me he sentido como un pedazo de luz fracturada buscando volver a casa? ¿Y qué puedo hacer, a partir de ahora, para cumplir con ese propósito? Porque sí, tú también eres parte del Tikkun Olam. Y créeme, no hay revelación más poderosa que esa. Comparte este video con alguien que también sospeche que hay más de lo que nos contaron. Alguien que esté listo para abrir los libros escondidos y cuestionar lo incuestionable. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque esto es solo el comienzo. Lo que viene después, te va a volar la cabeza.